Ok, vamos a hacer un repaso de la clase pasada que se trataba respondiendo a la pregunta de por qué sufrimos por el pecado de Adán. Entonces, en ella vimos tres formas en cómo nos relacionamos con Adán y Eva. La primera de ellas era jefatura federal o representativa. Bueno, vimos tres. Vimos jefatura federal o representativa, luego vimos unión realista o seminal, y luego vimos lo que era traducianismo. Estas son formas de cómo nos relacionamos con Adán, ya sea por medio de que es nuestro representante o digamos que literalmente venimos de los lomos de Adán, que esa es la segunda, digamos que estamos de alguna manera presentes en los lomos de Adán, como así Leví, digamos, estaba en los lomos de Melquisedec cuando le dio el diezmo a Abraham. Y el traducianismo se relaciona a que Adán y Eva no pueden reproducir algo mejor que ellos y por lo tanto obviamente estaremos como en esta corrupción carnal, pecaminosa. ¿Qué más vimos? Bueno, y vimos cómo parte de una tragedia tan grande aún así puede ser una forma de llevarnos a la bendición o recibir algo bueno. Y vimos cosas como, bueno, y esta parte de eso está la promesa de Jesús. Eso es un súper resumen, ya súper resumido. Pero la clase de hoy es un poco más seria. Entonces la clase de hoy es por qué le pasan cosas malas a la gente. Bueno, en las últimas clases aprendimos por qué suceden cosas malas. Ocurren porque Adán y Eva se rebelaron contra Dios y entonces Dios maldijo la tierra habilitando todas las plagas posibles. Luego echó a Adán y Eva del jardín del Edén, lo que lo alejó del poder rejuvenecedor del árbol de la vida. Cuando Adán y Eva estaban solos, la vida se volvió muy difícil y como dije, hemos estado asistiendo a funerales desde entonces. Pero el mal parece estar distribuido de una manera desigual. Algunas personas malas parecen prosperar y algunas personas buenas parecen sufrir. Y eso nos lleva a la pregunta de esta clase. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y para responder a esta pregunta, es esencial observar de cerca la maldad y la bondad, entre comillas, humana. Para hacer esto, tendremos que mirar algunas verdades muy duras y verdades que quizás tú tengas, la persona que está viendo este video y esta transmisión, tenga la tentación de dejar de escucharlo. Pero te insto a que sigas escuchando esta clase. Como dijo C.S. Lewis, dice así: la respuesta cristiana, que hemos usado nuestro libre albedrío para volvernos muy malos, es tan bien conocida que apenas es necesaria afirmarla, pero llevar esta doctrina a la vida real en la mente de los hombres modernos e incluso en los cristianos modernos es muy difícil. Y en esta primera parte de esta clase, primero consideraremos lo que los teólogos han dicho sobre la maldad humana. En segundo lugar, revisaremos ejemplos de maldad humana. Luego, en la siguiente clase, consideraremos experimentos relacionados con el potencial humano para el mal y reflexionaremos sobre las observaciones de las víctimas del genocidio y los investigadores que han reflexionado profundamente sobre las atrocidades humanas. Para cuando terminemos estas dos partes de este tema, examinaremos lo que las escrituras revelan acerca de la bondad y la maldad humana. La comprensión de estos conceptos es fundamental para una sólida comprensión del reino. Así que vamos a ver todo lo que están de acuerdo los teólogos ahora mismo. Muchos cristianos saben que los calvinistas enseñan que los humanos son totalmente depravados. Algunos quieren descartar esta conversación como, bueno, es calvinista. A los calvinistas les gusta creer que los humanos son realmente malvados, pero bueno, esto es una conversación ficticia, pero alguien puede decir que es arminiano. Pero esa es una evaluación incorrecta, porque Arminio estuvo de acuerdo en que sin la obra del Espíritu Santo, nadie hace nada bueno. Y eso, bueno, aquí obviamente es como un poco sesgado que venga un calvinista que hable por parte de un arminiano. Conozco muchas páginas arminianas, bueno, remostrantes también, gente muy seria sobre el arminianismo que sí afirma eso. Entonces, lo que va a decir R.C. Sproul es bastante verdadero. Entonces, dice así: Jacobo Arminio fue enfático en su rechazo al pelagianismo
particularmente con respecto a la caída de Adán. La caída deja al hombre en un estado de ruina bajo el dominio del pecado. Arminio declara de la siguiente manera: en este estado, el libre albedrío del hombre hacia el verdadero bien no solo está herido, mutilado, enfermo, corrupto y debilitado, como en latín sería atenuatem, pero también está encarcelado, como dice en latín captivatum, destruido y perdido, y sus poderes no son debilitados y son inútiles a menos que sean asistidos por la gracia, sino que no tienen poderes en absoluto excepto aquellos que son excitados por la gracia divina. Sproul continúa diciendo: hasta ahora, Arminio claramente parece estar de acuerdo con Agustín, Lutero y Calvino. Afirma la ruina de la voluntad, que queda en estado de cautiverio y no puede servir de nada sin la gracia de Dios. Como dije antes, la mayoría de los cristianos saben que el calvinismo y el arminianismo son famosos por su desacuerdo. En la mente de la mayoría son polos opuestos, extremos en el espectro teológico. Pero Arminio estuvo de acuerdo en que nadie jamás hace nada bueno excepto por la obra del Espíritu Santo. Así que resulta que podríamos decir que Arminio es por lo menos un calvinista de un punto, ¿verdad? La noción de que las personas nacen buenas o incluso que nacen como pizarras en blanco no es cristiana. Entonces vamos a ver ejemplos de maldad. Esa es una parte ya bastante seria. Y porque vamos a hablar un poco de temas trágicos, no vamos a ver tanto teológico, sino más histórico. Pero de verdad, esto es muy importante para las próximas clases, porque casi que es una base para lo que sigue más adelante. Entonces, les pido por favor que se queden aquí conmigo, porque esto va a servir mucho, muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Preferimos pensar que el gran mal se limita a unos pocos individuos depravados, pero eso no es cierto. Grandes poblaciones cometen males atroces. En los ejemplos que siguen voy a contar algunas historias gráficamente violentas. Debido a las limitaciones de espacio, limitaré los ejemplos de maldad a aquellos que ocurren desde 1900 para arriba. Encontrarás esta información molesta, pero a veces, francamente, necesitamos nuestra comodidad en este mundo, nuestra tranquilidad en este mundo que esté molesta. Así que vamos a ver el primer ejemplo, que sería Alemania. La mayoría de nosotros sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, muchos alemanes participaron en el asesinato de 6 millones de judíos, pero pocos se dan cuenta de que también murieron un número casi igual de polacos, ucranianos, rusos, gitanos y discapacitados, y entre otros. Y esto no incluye a aquellos que realmente murieron en combate o aquellos que murieron en ciudades por bombardeos. Leemos sobre millones de judíos y eslavos arrestados en Europa por batallones de policía y la Gestapo. Y en algunos países como Polonia, los judíos y los eslavos se vieron obligados primero a entrar en guetos. Pero tarde o temprano, millones de ellos fueron apiñados en vagones sofocantes que a menudo no había espacio para sentarse. Viajaron durante días sin comida, sin agua, sin suficiente oxígeno. A menudo orinaban, defecaban y vomitaban estando de pie. Miles de personas murieron en estos viajes. Pero durante un transporte de 4 días, en julio de 1944, de 2.521 prisioneros de Francia a Dachau, murieron 984 personas. Cuando los cautivos llegaron a los campamentos, fueron separados por guardias que decidieron quién podía trabajar y quién sería exterminado de inmediato. Los niños casi siempre eran exterminados porque no podían trabajar, y los intentos de sus madres de esconderlos con sus ropas fracasaron. Leemos también sobre muchos miles, a menudo familias enteras, desnudos y obligados a tumbarse en zanjas encima de personas a las que acaban de disparar, muchas de las cuales seguían gimiendo. Los recién llegados a menudo hablaban en voz baja y trataban de consolar a los moribundos hasta que también les disparaban, y así fue.
Un transeúnte alemán recordó a una chica desnuda, delgada y de cabello negro que al pasar por mi lado, y estoy citando aquí, se señaló a sí misma y dijo 23 años. Por supuesto, leemos sobre las cámaras de gas, algunas, algunas con capacidad de 2.000 personas a la vez, del gas que se llama Ciclón B, caído a través de pequeñas aberturas en los techos, de los guardias que dijeron que sabían que las víctimas estaban muertas cuando cesaban los gritos. Cuando los guardias abrían las puertas, encontraban montones de hombres y mujeres y niños desnudos en las esquinas de las habitaciones. Se habían subido uno encima del otro en un intento de huir de las nubes asfixiantes. Luego, otros presos llevaron sus cuerpos a los hornos. Se estima que los hornos de Auschwitz podían incinerar a 4.756 personas al día. Luego aprendemos de montones de zapatos, ropas, gafas, de grandes colecciones de piel humana utilizadas para pantallas de lámparas, eso es lo que tapa un poco la luz, ¿verdad? Y cubiertas de libros también y de cabezas encogidas. Aprendemos de cabezas rapadas para llenar colchones y hacer pelucas, de mujeres violadas, de tortura, de experimentos médicos en los que la gente estaba casi congelada, puesta en cámaras de descomprensión, drenada de sangre y esterilizada. De los experimentos de Mengele con gemelos idénticos, experimentos que son demasiado horribles para entender, y así sigue. Pero quizás lo más aterrador es que el pueblo alemán sabía que Hitler quería exterminar a los judíos mucho antes de llegar al poder. Considere que ya el 13 de agosto de 1920, casi 2 décadas antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y al comienzo de su ascenso público, Hitler pronunció un discurso titulado ¿Por qué somos antisemitas? Dijo que los judíos eran criminales y parásitos que deberían ser castigados con la muerte. O sea, él dice, el cerrojo más pesado no es el suficientemente pesado y la prisión más segura no es lo suficientemente segura como para que unos pocos millones al final no puedan abrirla. Solo un cerrojo no se puede abrir y eso es la muerte, dice Hitler. En 1925 y 1926 Hitler lanzó lo que se llama Mein Kampf o Mi lucha en 2 volúmenes. En él reflexionaba sobre el papel de los judíos alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Y dice, si al comienzo de la guerra y durante la guerra 12 o 15.000 de estos corruptores hebreos del pueblo hubieran sido retenidos bajo gas venenoso, entonces millones de verdaderos alemanes no hubieran muerto. Entonces pueden no haber apretado el gatillo estas personas que leyeron a Hitler o no pudieron haber dejado caer el ciclón B, que era el gas en las cámaras de gas, pero ellos sabían que Hitler quería matar a los judíos mucho antes de que lo llevaran al poder. De hecho, los principales campos como Dachau, estos son nombres alemanes, perdón si los digo mal, Buchenwald y Auschwitz, y hay un montón más, tenían miles de subcampos. Recientemente el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos informó que se han identificado positivamente más de 42.000 campamentos, guetos, burdeles, etcétera. ¿Y qué hicieron estas sucursales de campamento? Bueno, pues proporcionaron mano de obra esclava para corporaciones con nombres como Daimler, Benz, BMW, Volkswagen, o como dicen el profesor Craig, Volkswagen, así como todo alemán, el Craig, Krupp y Bayer. De hecho, Bayer fue el que vendió el Ciclón B utilizado en las cámaras de gas. Innumerables administradores, mecanógrafos, trabajadores ferroviarios, policías, conductores de camiones y trabajadores de fábricas sabían lo que estaba pasando y sus familias también lo sabían. Entonces, ¿es esto inhumano? Pues no. Esto es lo que hacen los humanos. Luego, en la Unión Soviética, el número de personas asesinadas o que murieron en los campos de ahí entre 1917 y 1989 se sitúa de forma conservadora entre 20 y 26 millones.
Como ocurre con muchos hechos de genocidio, cuando uno lee por primera vez ese número, uno piensa que es imposible. Seguramente no son tantos, uno podría pensar. Pero cuando uno sigue leyendo, uno empieza a saber cosas como la exitosa represión del nacionalismo ucraniano por parte de los soviéticos entre 1932 y el 33, al matar de hambre a 5 o 7 millones de campesinos. Aquí cito a alguien, un historiador me parece ser, dice que no se mostró piedad a los hambrientos campesinos. Durante la hambruna, destacamentos de trabajadores y activistas se reunieron en el campo para llevarse hasta el último trozo de producto grano. Activistas y funcionarios recorrieron las casas de los campesinos con varillas, empujándolos contra las paredes y techos, buscando depósitos ocultos de comida o de grano. Se excavaron yardas o se pincharon con varillas en la búsqueda y trajeron perros para olfatear comida. Se llevaron pan horneado. Se incautaron todas las reservas y las semillas necesarias para la siembra. Los campesinos se quedaron sin nada. Para aislar a las víctimas se cerraron las fronteras de Ucrania para bloquear la importación de alimentos. Los campesinos simplemente murieron de hambre lentamente en toda Ucrania. Un funcionario del partido escribió esto. Lo más aterrador eran los niños pequeños con extremidades esqueléticas colgando de un abdomen en forma de globo. El hambre había borrado todo rastro de juventud de sus rostros, convirtiéndolos en gárgolas torturadas. Solo en sus ojos aún perduraba el recuerdo de la infancia. En todas partes encontramos hombres y mujeres tendidos, boca abajo con el rostro y el vientre hinchados, los ojos completamente inexpresivos. Cualquiera percibido como una amenaza para el comunismo fue entonces asesinado. Entonces, ¿es esto inhumano? No, esto es lo que hace la familia de Adán. Una estimación conservadora es que bajo los comunistas chinos, entre 26 y 30 millones de contrarrevolucionarios fueron asesinados o murieron en el sistema penitenciario. Por supuesto, una estadística no captura el horror. Mao Zedong se jactó en un discurso de 1958 ante el Partido Comunista y dice: ¿Qué tiene de inusual el emperador Xin Huang de la dinastía Qin? Solo había enterrado vivos a 460 eruditos, pero nosotros hemos enterrado vivos a 46.000 eruditos. El entierro vivo era un método preferido de ejecución. Entonces, ¿es esto inhumano? No, los humanos hacen esto. Vamos ahora por Japón. En un periodo de unas pocas semanas, a partir de diciembre de 1933, el ejército japonés violó, torturó y asesinó a más de 300.000 chinos en la ciudad de Nanking. Iris Chang, en su libro La violación de Nanking, que está en pantalla, escribe lo siguiente. La violación de Nanking debe recordarse no solo por la cantidad de personas asesinadas, sino también por la forma cruel en la que muchos encontraron la muerte. Los hombres chinos fueron utilizados para la práctica de bayoneta y en concursos de decapitación. Se estima que entre 20.000 y 80.000 mujeres chinas fueron violadas. Muchos soldados fueron más allá de la violación al destripar a las mujeres, cortarles los pechos y clavarlas vivas en las paredes. Los padres se vieron obligados a violar a sus hijas y los hijos a sus madres, mientras otros miembros de la familia observaban. No solo los entierros vivos, la castración, los cortes de órganos y el asado de personas se convirtieron en rutina, sino que se practicaron torturas más diabólicas. Entonces vamos a detenernos ahí. La violación de Nanking, como se le llama, fue noticia de primera plana en todo el mundo, pero la mayor parte del mundo no hizo nada para detenerla, y Japón en realidad lo niega oficialmente hoy. De hecho, más adelante en este libro, como en la página 100 en adelante, tiene la información sobre eso.
Después de la guerra, la mención de estos actos fue suprimida no solo por los japoneses, sino también por Occidente, que querían a Japón como un aliado para ayudar a detener la ola de expansión comunista. La violación de Nanking es solo un ejemplo de lo que sucedió contra los militares japoneses que mataron a millones durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿es esto inhumano? Pues no. Los seres humanos cometen terribles males. Y hasta vomitar. Esto es. Me imagino, creo que esto es lo que significa a náusea en latín. Es una manera de expresar que vamos a decir un montón de cosas hasta el hartazgo. La gente no sabe todos los usos de la palabra diezmar. Sí, diezmar. Diezmar también significa matar a uno de cada 10. Y otros significados referentes a matar, además de su significado religioso. Y en 1994, los Hutos diezmaron Ruanda al matar a 800,000 Tutsis en unos 100 días, en gran parte a machete. Lo que muchos no saben es que Ruanda era en ese momento un país muy cristianizado. Los jóvenes turcos de la Turquía otomana mataron aproximadamente 1.2 millones de armenios entre 1915 y 1923. La frase crímenes contra la humanidad se introdujo en respuesta a estos asesinatos. Luego, en Camboya, entre 1975 y 1979, el Khmer, o sea, el camboyano, que se llama Rouge de Pol Pot, mató de 1.7 a 2.2 millones de camboyanos de una población total de aproximadamente 7 millones. Esto se hizo en un intento de eliminar la influencia extranjera y los intelectuales y volver entonces a una cultura agraria. Después de derrotar a las guerrillas marxistas, el ejército guatemalteco mató a decenas de miles de indígenas mayas en los años 80 y principios de los 90. Yo tengo todas las referencias de estas cuestiones históricas. Pueden preguntármelas si quieres o ir al libro de Clay Jones que está aquí. Ahí están las referencias. Si no me las piden, si necesitan algunas. No la pongo por facilidad y por diseño, ¿verdad? Pero ahí me las pueden pedir. Luego en Sudáfrica, el apartheid, o sea, la segregación de razas, manteniendo las razas separadas, terminó en 1994. Cuando terminó, se estableció la Comisión de Reconciliación, que encontró 36.935 casos de maltratos severos, secuestros y torturas y asesinatos. Luego, en 1971, los soldados pakistaníes mataron y capacitaron, violaron o desplazaron a 3 millones de bangladesíes y crearon 10 millones de refugiados que huyeron a la India. De hecho, hay una historia ahí que decía que uno de estos policías habían capturado a un muchachito, creo que de 16, 17 años, y le contaron a sus padres que iba a ser, lo iban a sacar de la clase y se lo iban a entregar a los padres. Los padres se emocionaron, se hicieron comida y en el momento que escucharon a estos soldados salieron alegremente a recibirlo y cuando lo vieron, vieron que su hijo tenía cortadas los genitales y ahí mismo le dispararon en la cabeza al niño. Luego de 1980 a 1985, Uganda atacó a los Baganda, causando la muerte de 300,000 personas. Entre 1986 y 2003, aterrorizaron indiscriminadamente a la población de la región de Acholi o Acolí, no sé cómo se pronuncia, matando a otros 100,000 personas. Luego, en el Irak de Saddam Hussein, las tropas utilizaron gases nerviosos. Me parece que la historia anterior que conté era de Irak, creo. Sí, tal vez me equivoqué.
luego los confirmo. Las tropas utilizaron gases nerviosos contra los kurdos, o sea, y muchos supervivientes sufrieron trastornos neurológicos. Estos torturaron con frecuencia a los iraquíes promedio y torturaron hasta la muerte a muchos kuwaitíes. Luego en Argentina, de 1976 a 1983, decenas de miles desaparecieron y fueron torturados sistemáticamente, luego drogados, desnudos y arrojados desde aviones al océano. Ahora a estas personas se les conoce como los desaparecidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 330.000 personas judíos perecieron en territorios bajo administración rumana. Este sería el otro. Unas 136.000 personas desaparecieron bajo el régimen de Franco en España, además de otros 12.000 a 30.000 niños que fueron secuestrados. Y tampoco hay tiempo para hablar de que el ejército y la policía francesa torturaron a miles de argelinos, o la limpieza étnicas que tuvieron lugar en Croacia y Bosnia y Herzegovina, o la tortura de Brasil, las campañas terroristas de Etiopía, los desmembramientos de Sierra Leona y los horrores de Sudán y Darfur, donde han muerto más de 300.000 personas. O sea, la crueldad humana no conoce límites. Y podría seguir y seguir y seguir con una historia repugnante tras otra, pero va entendiendo la idea. La gente suele llamar inhumana a esta actividad, pero lamentablemente nada de esto es inhumano. Esto es lo que hacen los humanos. Y en muchos casos, la mayor parte del mundo sabía mucho de lo que estaba sucediendo y no hizo nada para detenerlo. Así que llegamos a la conclusión de que la crueldad humana es imaginable. Con eso quiero decir que si un humano que está decidido a lastimar a alguien puede imaginar o fantasear con una tortura horrible y tiene la oportunidad de hacerlo, él o ella llevará a cabo esa tortura horrible. Clay Jones comenta lo siguiente. No obstante, hace unos 20 años, un crítico se quejó de que todo esto parecía tan remoto. En otras palabras, es fácil para los lectores descartar estas historias como esos fueron ellos, no nosotros. Para muchas personas es tan fácil decir que el genocidio es un problema que otros hacen o soportan, como si estos otros fueran tan diferentes. Quizás te preguntes por qué este Mae, por qué este Alan, este Rao, o lo que sea, nos muestra estas cosas tan horrendas. Bueno, más adelante van a ver los beneficios de entender la maldad humana, pero no soy el único que lo muestra de esta manera. De hecho, la Biblia no se inmuta al revelar las malas acciones. Considere Jueces 19, donde leemos acerca de un levita que visitó un pueblo con su concubina y fue invitado a quedarse en la casa de su hombre. De un hombre, perdón. Sonó como gay eso. Fue a quedarse en la casa de un hombre. Una vez allí, los hombres de la ciudad rodearon la casa y exigieron que enviaran a Levita fuera para que pudieran tener sexo con él. Ahí sí está el homosexual. Aunque el amo de casa les rogó a los hombres que no actuaran de manera tan perversa, ellos persistieron y finalmente Levita envió a su concubina a los hombres de la ciudad. Esta la violaron toda la noche. Por la mañana, el levita encontró a su concubina tendida muerta en los escalones y la Biblia dice de forma muy realista, y ahí está en pantalla, que la cortó en 12 pedazos y envió las 12 partes del cuerpo a las 12 tribus de Israel. Entonces Israel hizo la guerra contra esa ciudad y la tribu de Benjamín, que los había protegido, lo que resultó una gran matanza. La maldad es clara en el ser humano y la Biblia también es transparente en eso. Falta un ejemplo más de un país más que quizás no es tan lejos de nosotros como latinos o no está tan lejos como nosotros, porque es algo que estamos practicando también en nuestros países. Pero vamos a verlo ya más en la próxima clase. Entonces, con eso terminamos. Sí, de hecho, me gustaría aportar, bueno, en primera instancia, agradecerle
porque muy pocas personas se atreven a tocar estos temas y son difíciles, muy, muy difíciles, pero es algo primeramente inherente que está en, en la tierra, digamos, y vivimos con ellos 24/7, por lo tanto no deberíamos de ser tan ignorantes en simplemente tomar por sentado lo que sucede y decir, "Di, yo soy bueno", dentro de mi propia conciencia. Este, por ese lado, obviamente hay muchísimo que ver más y a nivel teórico me parece que vamos encaminándonos, conociendo un poco más. Y por otro lado, con respecto a la línea histórica, me parece demasiado genial porque, o sea, uno siempre se pregunta y no solamente uno se pregunta y se queda con la duda, sino que también otras personas llegan a uno y le pueden preguntar a nosotros como jóvenes cristianos, vea, pero ¿por qué Dios permite tanto mal en el mundo, verdad? Y se nos hace tan difícil a veces responder esa pregunta. Obviamente no quiero dar conclusiones ahorita. Igualmente vamos a ver poco a poco durante las siguientes clases, entonces no vamos a concluir nada ahorita. Igual les insto a todos de que se conecten para la clase que toca este mismo tema. Y pues no, nada, más que todo agradecer de que la verdad sí se ve muy, muy bien la preparación. Bueno, gracias Héctor. En algunos no saben lo difícil que fue para mí hacer esta presentación, porque quería balancear lo que era gráfico y lo que no era, pero al final yo tuve que hacer la investigación y comerme todo lo gráfico, ¿verdad? Entonces sí, sí fue difícil, encontré imágenes súper eh, terribles, además de que las notas de pie eh, fueron más grandes, o sea, era más información en las notas de pie del libro que lo que yo oí hoy. Por eso me tomó como 15 horas en terminar esta clase. Aparte de que ya viendo que era tan grande el asunto que tuve que cortarlo en dos. Pero sí, al final tuve que, como dicen los ticos, tener que tragarme el churuco viendo todas estas imágenes horrorosas y viendo qué cosa podía poner y qué no, y ojalá que no nos bloqueen en YouTube por poner estas imágenes que puse. Tengo una consulta. No. Bueno, quizás. Oh, adelante, adelante. ¿Comento algo? Ok. Sí, sí, claro. No, primero que todo, igual, excelente, Alan. Muy interesante todos esos datos. Y yo no he leído a Clay John, pero tengo el libro de Chris Dupont, Licencia para Dudar, y lo cita, ¿verdad? Lo cita bastante en esos aspectos. Pero, digamos, me quedaría así como duda. Digamos, vemos, bueno, Chris dice que en situaciones similares nosotros habríamos actuado pues, igual, ¿verdad? Un poco lo que mencionabas. Pero me queda un poco la duda, por ejemplo, con personajes como, digamos, si hablamos de los nazis, tenemos tal vez como Dietrich Bonhoeffer o tenemos películas como La lista de Schindler. Parece haber personas que, que fueron contrarias a lo que pensaba la mayoría o que no se dejaron llevar por eso. ¿Cómo interpretarías, digamos, la actitud de estas personas? Sí, no quiero spoilear como las siguientes clases porque sí vamos a tocar estos temas, vamos a tocar como los experimentos que hubo en psicología sobre el maltrato inducido y vamos a ver las conclusiones de estas personas que estuvieron en los campos de concentración, como tú mencionas, y que vieron a estas personas que eran totalmente lo que ellos imaginaban. Pero sí, como antes dije, como conclusión, estas personas que hicieron esas atrocidades no son muy diferentes de nosotros. Pero sí, Ok, está perfecto. la próxima De clase sí voy a hecho, tomar más de eso. ok. Bueno, recuerdo de hecho más bien una frase de Viktor Frank, este, Ujú. el
psicólogo que estuvo en el campo de concentración, en su libro El hombre en busca de sentido, tiene una frase que me llamó mucho la atención. Dice, los mejores de nosotros no volvieron a casa. Porque para sobrevivir, de hecho dice que muchos jugaron sucio, ¿verdad? Para que mataran a otros. Sí, sí, de hecho sí. Eso lo vamos, también sí, incluso judíos ayudaron a matar a su propia gente en los campos de concentración. Entonces sí, sí es muy cierto. Ok, entonces, gracias. Ok, con mucho gusto. Ricardo, tú tenías algo que decir, ¿verdad? Sí, tenía algo que decir, que primeramente gracias por invitarme. Tuve unos problemas horribles con mi internet, pero estoy aquí y primeramente agradecerte por tomarte el tiempo o sea, de hecho ni siquiera sabía que traducías el libro de este señor Clay Jones. Sí. Y bueno, hablando de lo gráfico, bueno, no seamos honestos, sí, podemos imaginar que se refiere, por ejemplo, cómo literalmente chupan a un bebé o cómo descuartizan a alguien, pero por lo menos yo esto cuando inicié en la apologética sí me lo llevé de golpe. De hecho, con este señor de Cruz Dupont, él tiene unos pequeños PDFs que cita mucho a Clay Jones y habla mucho de esas maldades de Pol Pot, Hitler, Lenin, si no me equivoco, así se pronuncia, cosas así, pero o sea, la maldad del hombre es muy obvia, solo que quizás a veces queremos disfrazarla. De ahí solo eso, pues. No tengo mucho que decir de las otras clases. Sí, de hecho, puedo hacer como ejemplos muy relacionados a nosotros en nuestra escultura. Quizás, bueno, quizás algunos que están en otros países no estén muy relacionados, pero últimamente ha habido muchas noticias de cómo hombres abusan a las mujeres y son tomados en cámara. Un tipo, digamos, en bicicleta ya pasando y le agarró la nalga a una mujer. Y no es difícil encontrar comentarios de cómo gente le gustaría explotarle la jupa a esta persona. Y no creo que lo digan de manera sátira o de manera que no estoy mintiendo. Claramente sí lo harían si tuvieran la oportunidad, ¿verdad? Y creo que no es muy diferente, a pesar de que en cierto sentido cometió una maldad y en parte se lo merece. No es difícil como alguien ojalá tuviera la justificación para hacer eso hacia otra persona, ¿verdad? Y claramente las personas que no lo hacen es porque tienen otros motivos egoístas, por ejemplo, de estar que lo agarren y lo metan a la cárcel y sufra ahí. O sea, al final son motivos egoístas de ellos, pero no es como si que no es porque son buenos o algo así, simplemente porque tienen otros motivos para ellos, ¿verdad? Todo eso, no solo, bueno, para no decir más ejemplos, pero creo que cada uno de nosotros podríamos decir ejemplos de maldad humana, nada más que obviamente gente tiene otros motivos para no hacerlo, ¿verdad?